Bueno, en primer lugar agradecer a todo el mundo que está aquí presente y a la gente que está conectada por vía online y agradecer a las palabras de la doctora Bernabeu. Ya veis que es un tema que da para hablar mucho y creo que más que incidir en temas muy concretos, yo creo que lo importante de esta charla es hacer una reflexión general sobre el uso de la tecnología en general y específicamente en el campo de la rehabilitación, en la rehabilitación del ictus. Y bueno, más o menos nuestra charla la conduciremos con estos 3 puntos, ¿no? En primero, intentaré introducir una especie de introducción, de marco, podríamos decir casi de filosofía de dónde venimos hasta dónde vamos, podríamos decir, muy general. En segundo lugar, y eso seguro que Manel lo hará mucho mejor porque él conoce muy bien la mayor parte, ¿no?, de estas herramientas tecnológicas y nos hablará un poquito de cómo estamos usando esas herramientas y específicamente cómo las estamos usando en el Instituto Guttmann. Y en tercer lugar, pues intentaremos hacer una reflexión hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir en el uso de las tecnologías, y concretamente la neurorehabilitación. Bueno, lo de que la tecnología nos está influyendo y nos está marcando, pues todo el mundo lo sabemos, es una obviedad que nos rodea y que generalmente nos acaba cubriendo y nos acaba orientando generalmente a uno de los 2 extremos, ¿no? Tenemos desde el extremo totalmente antitecnológico, de miedo, de terror ante las nuevas tecnologías, la idea de que si las tecnologías nos quitarán el trabajo, las tecnologías harán perder nuestra humanidad, ¿no? Podríamos decir que ese es uno de los extremos que quiero reflejar un poquito en este cuadro así un poquito negro que vemos aquí, y el otro lado es el otro extremo, ¿no?, que tenemos de la gente que se abraza a cualquier nueva tecnología, la adopta incluso de una manera no reflexiva, y posiblemente lo que leemos o lo que nos comunican por los medios por comunicación generalmente muchas veces son los 2 extremos, ¿no? Y a veces nos falta el coger la perspectiva y poder tener una visión un poquito menos sesgada, ¿no?, de un lado o del otro, ¿eh? Simplemente por casualidad deciros que esta imagen que veis aquí, esto la ha generado una inteligencia artificial, no la he buscado yo en internet, es la primera vez que se pone porque la generó una inteligencia artificial, y esto es un ejemplo claro de lo que hace la inteligencia artificial un día. Le di una idea abstracta al programa, una idea abstracta de ver las dos posibilidades de amor y odio a la tecnología, y me creó esta imagen. O sea que esto es un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no?, del uso de la tecnología. Lo primero que hace la tecnología, y lo más visual, es que cambia la cara, ¿no?, cambia la imagen. Lo primero que nos hace es nos entra por los ojos. Nos gusta más cuando entramos en un salón o por la rehabilitación o por cualquier otro tema y vemos que tiene tecnología nueva, nos entra por los ojos, ¿no? Un poco lo que nos pasó aquí en este centro, ¿no? Que, bueno, esto no sé si ustedes, algunos seguro que lo vieron, otros no, lo que era la Guttmann antigua, ¿no? Y un poquito la tecnología hace poquito como ahora, ¿no? Ahora vemos esto y dice, pues mira, ¿no?, qué bien, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, pero lo otro tenía, no sé, un carácter, a lo mejor les parecía más humano, ¿no? Y lo de ahora es mucho más bonito, pero más tecnológico, pero no tan humano. Posiblemente haya gente que piensa así. Pero bueno, lo mismo que ha pasado con la fachada, ¿no?, se puede decir que ha pasado con la imagen de un gimnasio, ¿no? Esto sería la imagen de un gimnasio, ¿no?, como era antiguamente. Quizá ya entraremos luego en la reflexión, ¿no? A lo mejor no hemos cambiado tanto los conceptos, ¿no?, hemos cambiado un poquito cómo los hacemos, ¿no? Y eso sería un tema a hablar o discutir o a comentar en las preguntas. Bueno, y esto es nuestro gimnasio aquí en Guttmann, Barcelona, ¿no? ¿Vale? Vemos personas haciendo un poquito lo que hacían en la otra imagen, pero lógicamente lo primero que vemos es que la tecnología está en varios ámbitos y esa tecnología pues generalmente nos hace ver unos escenarios que en principio parecen mucho más agradables o mucho más apetecibles para hacer la rehabilitación. Y claro, nosotros también tenemos una historia en la aplicación de las tecnologías. Estas, eran las primeras cintas que había, cintas sin fin para entrenar la marcha, pero claro,
Imaginamos cómo tenemos un poquito que actuar. Aquí tenemos a Narda, que ahora es la jefe, la responsable de rehabilitación en Badalona. Pues mira cómo tenía que estar sujetando con unas cintas, ¿no? Para poder remedar, ¿no? El movimiento de la marcha, ¿no? En una persona sobre la cinta. Y está muy bien esta imagen porque nos da un poquito la reflexión de que, bueno, del trabajo que tenía que hacer un fisioterapeuta para conseguir un determinado efecto, ¿no? Y a partir del 2003, pues empezamos a confiar que las máquinas podían hacer eso mismo que estábamos viendo en la imagen de antes. Cuando empezamos a introducir los primeros sistemas totalmente automatizados de entrenamiento de la marcha. Los primeros sistemas empezaron en el 2003. Esto era un sistema que no estamos utilizando actualmente, que se llamaba Gait Training, que lógicamente pues lo vemos hoy en día, han pasado 20 años y ya lo vemos como un poco de modé, ¿no? Un poco pasado de moda, pero que en su momento pues suponía un gran avance para dejar de hacer esto que veíamos en la imagen anterior, ¿no? El poder mover los pies de manera automatizada, de manera compasada, cosa que antes pues lo tenía que hacer el fisioterapeuta. Ya en el 2005 incorporamos pues una de las joyas de la corona de la tecnología, ¿no? Que es el Lokomat, que aquí veis el sistema Lokomat, que nosotros ya, bueno, en el 2012 ya empezamos a hacer estudios en el que intentamos sacar evidencia científica del uso de estos sistemas. El Lokomat pues permite hacer varias cosas a la vez, nos permite sujetar el peso corporal, nos da una cinta sin fin, como veíamos en la anterior diapositiva, nos permite automatizar la marcha y además nos permite integrar otras tecnologías de realidad virtual, de inmersión. Esto es muy importante porque uno de los retos de las tecnologías es que tenemos muchas tecnologías, pero tenemos que saber cómo podemos integrarlas todas ellas en un mismo paciente. Y esto es una cosa que muchas veces no vienen escritas ni en los artículos ni en los libros. Tenemos que experimentarlas y saber cómo armarlas nosotros. Otro ejemplo, ¿no? El ejemplo del sistema C1000. En el fondo es una evolución de nosotros muchas veces cuando en las paralelas ponemos a los pacientes obstáculos para entrenarles, ¿no? Pues esto lo podemos crear de una manera virtual, esto con los primeros modelos. Tenemos además una ventaja, que lo ha comentado antes la doctora Bernabeu. Además, este sistema nos empieza a permitir no solo tratar, sino empezar a sacar datos de lo que está haciendo el paciente. En una sola maniobra puedo tratar y puedo tener información. Y eso pues nos puede facilitar mucho las cosas. Ahora pues ya tenemos las versiones mejoradas de C1000, porque ya hacemos inmersión no solo en el suelo, sino a nivel visual con las pantallas. Podemos, por seguridad del paciente, pues tener una grúa para poder que el paciente pues esté más seguro. Es decir, se van mejorando los sistemas. Muchas veces estos sistemas mejoran por la propia información que van dando los profesionales a todas esas empresas de cómo tendrían que mejorar por la propia experiencia de los pacientes. Y también hemos ido mejorando un poquito el tema robótico en el entrenamiento de la extremidad superior, que ya sabéis que es un gran reto en la rehabilitación del ictus y a veces de lo más complicado. En el 2003 tuvimos el primer sistema, ya veis que ahora nos parecería un poco hasta pedestre, que es el sistema Manus, pero que nos permitía hacer un tratamiento de movimientos a nivel bimanual, cosa que antes era difícil de hacer, a nivel simplemente con los terapeutas. Y lógicamente todo esto se ha ido evolucionando, primero haciendo movimientos en pocos rangos. Pues muchas veces son robots inicialmente que te permitían hacer la flexoextensión o un movimiento muy simple. Y últimamente pues ya empezamos a tener robots que nos permiten hacer más rango de movimientos, en más articulaciones. Y este es otro ejemplo que hemos comentado aquí. Aquí estamos viendo cómo estamos aplicando 3 tecnologías al mismo tiempo. Por una parte estamos haciendo un juego, es decir, la utilización de los juegos, lo que se llama la gamificación, es decir, el dar el componente lúdico, como ha comentado antes la doctora Bernabeu, hacer que la gente se enganche al tratamiento, no se aburra, y por eso es muy importante el juego, el propio robot y otras tecnologías, como esto es una tecnología de estimulación espinal. Es decir, la tecnología nos interesa que se pueda acoplar, que pueda tener un efecto sinérgico. Y como ejemplo de lo importante que es la tecnología a nivel de la medicina, esto es un ejemplo de las
patentes en tecnología médica que ha habido en los últimos años. Y veis que a partir del 2000 hay un pequeño impulso, yo creo que con el nacimiento del impulso de Internet a nivel social, pero sobre todo a partir del año 2011 el crecimiento exponencial del número de patentes de tecnología médica que se han producido en los últimos 10 años, pues llegando a más de 400.000. Si nos vamos al ámbito de la neurorehabilitación, pues no dejamos de ser una parte pequeña del pastel, pues nos aproximamos a 20.000 de esas 400.000, pero ven ustedes que seguimos el mismo evolución exponencial pues en los últimos 10 años. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que hay interés, también significa que hay dinero, lógicamente, o hay un interés económico detrás de las patentes, y eso es porque hay una demanda de la tecnología en medicina y específicamente en la neurorehabilitación. Y paso un momento a Manel y continuará explicándoles. Bueno, gracias, Raúl. Agradecer a la doctora Bernabeu y a la doctora Caldés por el apoyo que nos tienen que dar, porque la tecnología sin el apoyo de arriba y que los de abajo, los que estamos cada día con muchos de vosotros y de vosotras, no lo creamos, mejoremos, intentamos introducirlo en lo que ya hemos ido adquiriendo, ya tenemos en nuestro rango de control, zona de confort durante los días, pues esto no hubiera evolucionado y estas patentes estarían allí y no estarían en el día a día. Aún así, os presentaré cómo lo tenemos a día de hoy y que nos queda mucho por recorrer, por evolucionar, para dar respuestas sobre todo a todas las personas que por desgracia tienen un ictus a día de hoy, ¿vale? Y esto es más que nada en la actualidad. A finales de septiembre-octubre la doctora Bernabeu ponía en énfasis lo que ha dicho hoy en la presentación, que la robótica permite la repetición, la adherencia al tratamiento, que sea más divertida, que sea más efectiva, ¿vale? Y que nos haga más fáciles la vida a los profesionales que estamos cada día con vosotras y vosotros, ¿vale? Y que al final el resultado sea el mejor posible con todas las herramientas que tenemos a día de hoy. Dividimos en dos productos de apoyo y herramientas de rehabilitación. No solo es robots, la tecnología. Hoy hablaremos un poquito, porque robots ya hay muchos centros que tienen robots y están bien, pero yo creo que tenemos que ya estar en otro escenario. Esto ya es pasado, ya tenemos que intentar que las direcciones de todos los centros se lo crean, haya mucho más robots en muchos centros, aunque haya competencia para nosotros, estoy tirando piedras encima de lo nuestro, pero para la experiencia paciente será mucho mejor. Si no, iremos hablando de temas que son los datos, ¿vale? El tema de monitorización, y la doctora Bernabeu no es que esté haciendo aquí las falcas continuamente, pero sí que está insistiendo, es en el momento que tenemos que estar, hacia dónde tenemos que ir, porque si no sabemos lo que hacemos a día de hoy, no podemos avanzar. Y este es el punto clave que lo hablaremos. Y lo dividiremos en productos de apoyo, no solo robots, y herramientas de rehabilitación, que es un poquito lo más vistoso, lo que siempre hablamos, y que he hecho una presentación un poquito de la historia desde que cuando yo empecé, no hace 30 años, sino en el 98, 99 hasta el día de hoy, hemos ido evolucionando, ¿vale? También tener en cuenta definir tres cosas, que no todo depende de la tecnología y de los robots. Hay evidencia que hay una recuperación espontánea, esto lo marca la evidencia. Hay líneas de investigación de terapia regenerativa, como veis aquí, neuroprotectora, celular, etcétera. Es otra línea. Dentro de nuestro plan de investigación, pues hay líneas en estos avances. Y después lo que hablaríamos, la tecnología donde entra, en el tema de la plasticidad neuronal. Compensación, adherencia a tratamiento, facilita la rehabilitación, la motivación, la repetición. El ejemplo, la robótica ya nos ha solucionado la vida a los profesionales. Lo que Narda en esta treadmill estaba físicamente, esto ya lo tenemos resuelto. Ya podemos hacer la repetición, que antes era muy difícil reproducir el mismo tratamiento en dos pacientes iguales o con la misma patología. Rehabilitación temprana, repetición, especificidad, actitud, motivación y muchos otros aspectos. Ya os vengo a decir cómo hemos ideado con tecnología y con un equipo humano Goodman Barcelona, ¿de acuerdo? Que es donde estamos hoy aquí. Tenemos 4 pilares, o 3, perdón, el otro es la foto. Uno sería el Goodman Barcelona Live, que seguramente en otros vídeos, en otras ágoras ya se han conocido y se han presentado. El Goodman Barcelona como neuroclínica, como
instituto dentro de la Fundación Instituto Guttmann, hay centro de neurorehabilitación y de salud cerebral. Y ligado, que el doctor Pelayo hará otra de las tecnologías que estamos apostando desde hace muchos años y actualmente ya la tenemos en el día a día en la clínica, que es la neuromodulación, y en estos momentos tenemos un proyecto muy potente que es el Prehabilita, en el cual se utiliza la neuromodulación para tratar temas tumorales antes de la intervención. ¿Vale? Una de las cosas como producto de apoyo en la tecnología, y pondré un vídeo que es mucho más visual y se entiende mucho, es intentar a través de la tecnología, la domótica, poner a disposición de las personas que han padecido alguna patología, en este caso un ictus, el punto de inflexión antes de ir a domicilio a casa, que es una cosa que muchas veces, aunque lo hagamos muy bien a nivel hospitalario o ambulatorio, siempre es un salto muy grande antes de llegar a casa, ¿vale? Sí que es verdad que esto tiene un alto coste, pero al menos que quien quiera conocerlo puede tener la experiencia, conocer el servicio, y que la domótica está al servicio de las personas para mejorarles la vida. ¿Vale? Y esto también es tecnología, una tecnología de apoyo. ¿De acuerdo? Y se puede personalizar, adaptar, hay múltiples recursos. ¿De acuerdo? Y con el único objetivo, esta imagen, al Marc lo hemos estado mirando antes, una imagen que sacó él, y la verdad que demuestra lo que estamos buscando. Que las personas después de cualquier ictus pues tengan que tener la mejor calidad de vida. No que puedan andar o que puedan mover el brazo, sino al final que tengan una participación en el entorno inmediato, en la sociedad, y que tengan una calidad de vida alta. Y para esto tenemos que utilizar la tecnología, no perdamos el focus. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Eso es el primer día que llegamos aquí, el gimnasio, ¿vale? Una foto del gimnasio vacío con tecnología. Y lo que quiero que quede claro es que la tecnología, sin que el equipo se la crea, hay esta formación que han comentado en la presentación, podemos tener un robot detrás del otro al lado que cree una muy buena imagen, pero que al final no cree un continuum rehabilitador que al final revierta en un mejor proceso rehabilitador para las personas a las que atendemos. ¿De acuerdo? Al final es un gimnasio continuo que cada día va evolucionando. Tenemos que ir viendo qué va surgiendo y que os diré después que cuando el presupuesto también puede sustentar que podamos adquirir alguna cosa, que lanzaré, a ver si, que están las dos directoras hoy aquí, también nos lo compran. Esto es una imagen muy bonita, bueno, de diferente tecnología, y al final que denota esto que hemos dicho con palabras, que sea divertida, que cree adherencia, que sea motivadora. Todas estas cosas que con palabras, pero al final tenemos que llevarla al día a día, que el equipo se lo crea, y utilizarla con un rigor científico básico. También tenemos otro tipo de tecnología, otras implementaciones, pero para quien no la conozca, pues que veáis que intentamos tener, y combinado con la terapia intensiva de rehabilitación que hemos hecho durante muchos años. Es decir, es complementar lo que ya estamos haciendo, y para sacar la más intensidad y la máxima potencial de cada una de las personas a las que atendemos. Y para explicaros un poquito cómo, es decir, no vamos al mercado y compramos toda la tecnología o todo lo que hay, porque hay infinidad de robots de tecnología, pues intentamos hacer una descripción de lo que hay. Por ejemplo, en el entrenamiento de la marcha, una descripción de cómo con la tecnología que hay en el mercado cubriríamos todo el continuum rehabilitador. Por ejemplo, que ha hablado el doctor Pelayo al principio, pues sería el Locomat, que es en las fases primeras, con una persona prácticamente no tiene capacidad de ponerse de pie, pues como veis en el sistema, es un sistema robótico que suspende parcialmente el peso corporal, te puede asistir desde el 100% a ir reduciendo la asistencia para hacer un entrenamiento de la marcha intensivo, repetitivo, que tenga un biofeedback con diferentes gamificaciones, te da una cierta monitorización de cuánto ha andado, cuánto ha trabajado. ¿De acuerdo? Y luego veréis que esto lo podemos combinar con diferentes otras tecnologías como neuromodulación. ¿De acuerdo? Cuando hay algún paciente que ya puede hacer algún tipo de marcha con andador,
aquí antes de pasar aquí, pasaríamos que hay uno de la tecnología estrella que hay son los exoesqueletos, que por las teles, noticias, siempre veis multitud de ellos, ¿vale? En este caso, en uno que hemos hablado, que está a punto de salir al mercado, que sería el Able, en el cual hemos participado nosotros activamente para validar la usabilidad de este dispositivo, ¿vale? Y es uno más de los muchos que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Que al final no deja de ser reproducir el ciclo de la marcha, pero de una forma portable, sin que no sea estático. Aquí vemos un poquito la representación, es decir, aquí vemos lo que sería como una cinta sin mil con un Lokomat. Aquí lo sería como el Gateiner que veíais al principio, con un efecto externo, y aquí sería uno portable con... Y aquí lo que vemos es un estado del arte actual que seguramente a día de hoy, pero ya está pasado porque esto va evolucionando día a día. Aquí nos encontramos con Sin Muletas, Wondercraft, que justamente en el Hospital de Badalona se está realizando ahora un proyecto con él, una investigación. Estacionarios como el Lokomat que hemos presentado, simples para infantiles, uno que teníamos nosotros que era el Exobionics, el Able que os lo he presentado aquí y otros más como sistemas más blandos, ¿vale? Hay multitud y aquí si buscáramos un estado del arte hoy, precisamente, seguramente habría más dispositivos. Otro dispositivo, cuando ya hay una fase que con supervisión o con un caminador, estaríamos hablando de otro sistema que, como veis en la imagen, lo que hace es suspender. Es un sistema seguramente el menos tecnológico, el más sencillo de los que voy a presentar, pero el que nos permite seguramente a los profesionales trabajar más variedad de actividades, desde trabajo de equilibrio, ajuste de diferentes órtesis, prueba de diferentes, aumentar la resistencia, marchas complejas, ¿vale? Y siempre con total seguridad, ¿de acuerdo? Que si el paciente pues tiene un desfallecimiento o lo que sea, pues siempre está sujeto con el arnés, ¿de acuerdo? Otro sistema que también va sujeto, pero ya no tendría tanta suspensión, sería el que hemos visto al principio, que ha habido una evolución, que lo que nos permite es el primer sistema que nos permite monitorizar, es decir, realizar una pequeña evaluación de datos de la marcha, de la estática, de la postural, dinámica. Ahora luego os presentaré un gráfico. Nos presenta como plataforma, ya no solo en el suelo como veáis en el principio, sino a nivel de la pantalla. Nos permite trabajar la doble tarea, ya que es lo cognitivo y lo motor, no solo lo motor, para que el aprendizaje sea más completo. ¿De acuerdo? Y repetiría lo mismo, es motivador, crea adherencia y en procesos de rehabilitación tan largos te da variabilidad para que el paciente no se aburra, ¿vale? Que queda un poco llano el lenguaje, pero al final tenemos que buscar estrategias para ir motivando, porque siempre es como hay muchas curvas de subidas y bajadas durante un proceso muy largo de rehabilitación y son muchas horas, muchos días, ¿vale? Lo que os decía, con este sistema se puede hacer una estabilidad postural, límites de estabilidad, también los 10 metros. Es esto lo que nos marca una gráfica cuando un paciente llega, con los ojos cerrados, ¿vale? Y esto es lo que nos da también la marcha, que nos marca la distancia, la cadencia, la transferencia de peso, ¿de acuerdo? Y esto al final, cuando viene un paciente, nos marca a nivel de marcha qué es, podemos comparar el inicio al final, darle una cosa gráfica al paciente para que lo vea, para que lo entienda, porque hostia, no he mejorado, estoy igual. Es tu percepción, seguramente no has mejorado lo que tú o tus expectativas estaban ahí. Y eso es la gestión de las expectativas. La tecnología aún no nos ayuda en esto, ¿vale? Y aquí sería otro tipo de gráficas a nivel de monitorización. Pero es una monitorización de un día, ¿vale? Del primer día que llego o el último día que me voy de alta. Es un cambio de paradigma que hablaremos después, que tenemos de cambiar nosotros para que esos datos sirvan para el paciente, para tener una decisión clínica. No los tenemos que hacer estructurados y pensados justo antes de que se vaya de alta,
no el día que se va de alta, porque estos datos nos servirán, pero nos servirán para el siguiente paciente, no para los datos del mismo paciente, porque sí, se los enseñaremos, pero la decisión clínica será clínica, no será basada en los datos. Y como os decía, no lo tenemos todo, ¿vale? Hay cosas que también nos gustaría tener, pero no todo se puede tener. Y por ejemplo, aquí son otras estructuras que nos permitirían trabajar, como el Ryzen, que es otro dispositivo que nos permite trabajar equilibrio, transferir con más precisión cuánto desgravamos, cuánto le aceleramos hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Siempre basado en la suspensión del peso corporal, y este se puede monitorizar un poquito más, ¿vale? Hemos hablado de continuum de marcha. También tenemos a nivel de extremidad superior. Doctor Pelayo nos ha presentado los primeros que llegaron. En el 2016 nos llegó el primer Armeo, que sería otro sistema también con diferentes articulaciones, diferentes motores. Hemos participado en muchos proyectos de investigación. Este es un ejemplo, el Wave, para diseñar una solución de una mano biónica o para intentar la rehabilitación de la mano. Es una solución a día de hoy que no está resuelta. Os pongo un ejemplo de guantes que en internet, si buscáis sistemas robóticos para las manos, son muy visuales como este. Veréis que es muy fácil, o veo, oh, qué mano, qué bien, cómo rehabilita. Pero aquí veo caras conocidas y no voy a decir una cosa que no la crea. Esto sirve para manos que no son las que nos llegan a nosotros. Las manos que nos llegan a nosotros con alta espasticidad, retracciones, con una movilidad pobre, pues esto no nos ayuda. No vence la resistencia de la espasticidad, no facilita el movimiento, sino esto nos serviría para manos que al final no acabamos viendo, o son manos que ya tienen una muy buena evolución. ¿Vale? Otra tecnología que tenemos, por ejemplo, el Armeo, que os lo presentaba. Aquí vemos un pequeño vídeo, ¿vale? Que tiene la solución de la mano, pero aún está por mejorar, y están evolucionando para ver si intentamos mejorar. También es verdad que es una de las articulaciones que tiene más movimientos, más precisión fina, y es difícil encontrar una solución robótica para todas las manos y que sea muy universal. ¿De acuerdo? También tenemos electroestimulación funcional, que se ha hecho desde muchos años, pero últimamente ya hay sistemas con algoritmos diferentes y que nos permiten facilitar garras y extensión de la mano de forma mejor. ¿Vale? Son ayudantes para facilitar tarea repetitiva. No es poner esto y ya se abre y se cierra la mano, sino son tecnología que complementan lo que hacemos día a día. ¿De acuerdo? Y la siguiente que veréis ahora es lo que toda la vida se ha hecho con terapia espejo. ¿Vale? Que es que muchos habéis hecho con el espejo y hacer la simulación, acción por observación, terapia mental, es la ingeniería motora. Y es una tecnología que sí que es verdad que te reproduce de una forma muy fiable, y crees que es tu mano que se está moviendo, porque yo la he probado en mi persona y la sensación sin tú moverla te engaña de tal manera que está intentando cerrar el loop y de enviar información donde está la lesión para intentar facilitar el movimiento. ¿De acuerdo? Y ya para acabar muestro otros sistemas tecnológicos que también, plataformas de evaluación, dinamometría, que nos sirven para monitorizar, para objetivar las mejoras, en este caso de la extremidad superior, como el C1000 que hemos visto de esa cinta nos da datos. Aquí este sistema robótico, que no deja de ser una dinamometría digital y diferentes tensiones y diferentes, pues aquí sería un sistema mucho más low cost, pero que nos permite trabajar doble tarea, tanto que sea movilidad, relación de lo que es colores, secuencias, ¿vale? Y trabaja ya no solo aprendizaje motor, sino aprendizaje sensoromotor y con algo de cognición muy básica, siempre en relación con el equipo. La realidad virtual,
¿vale? Que lo que nos permite es centrar a la persona dentro de un entorno, quitar distractores y orientarlo a la tarea, ¿vale? Y dedicar todos los esfuerzos, si en este caso estamos intentando trabajar la extremidad superior, dedicar todos esos esfuerzos a que esa parte del cerebro pues vaya a esto. Eso no quiere decir que se vaya a mover, pero sí que estamos intentando reclutar lo máximo de áreas o de redes neuronales para intentar sacar el máximo potencial de esa persona. Y esto sería pues también otro de las cosas a futuro que tenemos, es el tema de la telerehabilitación. ¿De acuerdo? Y esto es un sistema que se puede hacer en el centro o llevar a domicilio para intentar complementar con las sesiones que se hacen aquí, que son 2 días a la semana, 3 días, pues complementar el resto de días de la semana en casa. ¿Vale? Y es lo mismo, gamificación, etc. Y os dejo con otro tipo de tecnología que el doctor Pelayo os explicará. Es breve porque creo que alguna vez en alguna ágora hemos tratado el tema, pero en el fondo todo lo que hemos estado explicando ya estamos haciendo algo que se llama neuromodulación. Al final lo que intentamos es que el cerebro esté a nuestro favor, juegue en la medida de lo posible, ¿no? La idea que tenemos con los sistemas de neuromodulación directa, no invasiva, es si podemos preparar el cerebro para que la capacidad, las mejoras, la capacidad de adherencia, los resultados final, la eficiencia sea todavía mejor. Entonces nosotros concebimos la neuromodulación no como un tratamiento aislado, sino como concebimos como una ayuda, una preparación para que el resultado final sea mucho más eficiente o podamos conseguir mejores resultados en menos tiempo. Nosotros aquí específicamente en relación al ictus, pues tenemos 2 programas que directamente influyen en la mejoría de algunos pacientes después de una enfermedad cerebrovascular. Tenemos programas de neuromodulación que intentan mejorar el pronóstico de la extremidad superior. Ya hemos estado explicando que es un gran hándicap. Decir que, por desgracia, no son técnicas en las que todas las personas se puedan beneficiar, pero lo que sí que sabemos es que si con un aparato, que en este caso es la estimulación magnética transcraneal, que podemos ver ahí en la imagen que vemos, además una imagen con un robot que nos permite ser más precisos, ¿no? Que en dónde tenemos que hacer la estimulación. Pues sabemos que podemos, creando unas determinadas corrientes eléctricas, el cerebro no deja de ser un gran conductor eléctrico, y nosotros podemos cambiar la modulación de esos cables eléctricos que forman el cerebro de manera externa, de una manera no invasiva y segura y no dolorosa. Si preparamos ese cerebro, podemos hacer que los resultados de la rehabilitación que inmediatamente posterior a la estimulación hacemos, orientada específicamente a esa extremidad superior, pues conseguir que los resultados puedan ser mejores. Entonces, esto se basa en muchos estudios que previamente han intentado saber cómo funcionaban esas redes y por lo tanto saber qué estímulos hay que dar, cómo y a qué tipo de pacientes. Y es muy importante también la selección de pacientes, es decir, no hacerlo de manera global, no hay que tener en cuenta cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, en qué circunstancias y cuál es el tratamiento rehabilitador más adecuado para aplicar sumado a la estimulación. También lo tenemos en el caso de algunos tipos de afasia. La afasia, saben ustedes, que es un trastorno del lenguaje. Uno de los trastornos del lenguaje, la afasia, es la afasia motora. Las personas con afasia motora tienen un problema principalmente de la capacidad de expresión del lenguaje. Pues algunos de estos pacientes pueden mejorar los resultados del tratamiento logopédico, que el tratamiento logopédico es la base hoy en día también sigue siendo la base de la mejoría de los pacientes con afasia, pues con estas técnicas de estimulación. Y además podemos hacerlo de una manera precisa, podemos sistemas de navegación que nos permiten saber en qué punto estamos estimulando de manera exacta, de manera precisa, sin tener que estar haciéndolo de una manera invasiva. Y eso la tecnología nos lo permite de una manera relativamente hoy en día fácil. Y la idea un poquito es, como hemos dicho, el continuo, el aplicar las distintas tecnologías, el ensamblar todo el proceso, que es lo difícil, porque en los estudios muchas veces la gente habla de los resultados de una tecnología, pero el problema es que delante de un paciente que tiene una afasia, tiene una hemiparesia, tiene un problema cognitivo, ¿cómo consigues
acoplar todo esto para que fluya, y eso no es fácil, y esto solo lo consigues a base de trabajo y experiencia, no lo ves publicado muchas veces en ningún sitio. Pues podemos unir varias tecnologías, ¿no? Pues aquí tenemos esta paciente que estamos haciendo la estimulación, que nosotros clásicamente hacemos la estimulación, aquí lo que había es una persona sujetando el estimulador. No es que pese mucho, pero bueno, la muñeca al final acaba cansándose. Lo digo por experiencia de años de sujetar Bueno, ahora tenemos la capacidad de crear robots, que los robots no se cansan, y si el paciente mueve un poquito la cabeza, pues siempre se puede ajustar, ¿no? Y además, esto lo aplicamos justo antes de hacer el tratamiento logopédico. Pero es que el tratamiento logopédico muchas veces, un tratamiento logopédico podríamos decir convencional, ¿eh? Pero es que también tenemos la posibilidad de hacer tratamiento logopédico como tratamiento cognitivo con sistemas informatizados, ¿eh? Y un poquito es una parte de la tecnología que es importante, que es el uso de los sistemas informatizados para el tratamiento cognitivo y el tratamiento de los problemas de lenguaje. Nosotros aquí tenemos mucha suerte en Goodman, tenemos muchos neuropsicólogos, ¿eh? Esto es un lujo, que hay que agradecer, tenemos la capacidad de poder trabajar con ellos, pero esto no es la realidad de los tratamientos a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje. Tenemos muchas personas que necesitan tratamientos cognitivos, no tenemos el suficientemente personal ni la suficiente economía para poder tratar de manera individualizada todas las necesidades de la población, y hay que buscar sistemas para poder extender, para poder complementar, no sustituyendo lógicamente al trabajo de neuropsicología, porque esto lo hacemos junto con neuropsicología, pero sí para intentar llegar a más pacientes y a más patologías, ¿eh? Y bueno, nosotros tenemos este programa con una amplia experiencia que no solo lo hemos probado en pacientes nuestros, es un programa que se ha exportado a otro tipo de pacientes, a pacientes con demencia, a pacientes con trastornos cognitivos relacionados con problemas psiquiátricos. Se ha utilizado como herramienta de estudio en distintas enfermedades para obtener datos, porque estos sistemas nos permiten también saber cómo evoluciona el paciente. Y bueno, hoy en día posiblemente ya tenemos un número mucho mayor, más de 21.000 pacientes, ya no solo en Cataluña, sino fuera de Cataluña, pues manejan o están siendo tratados o están ayudando en la terapia, pues estas tecnologías que se pueden ver pues con un ordenador o con un iPad, y que puede controlar un neuropsicólogo pues a distancia, no tiene que estar exactamente pues junto en la mesa del paciente. Y lo que hemos dicho, tenemos un problema, tenemos que llegar a mucha gente, tenemos un déficit de saber cuánta gente tiene problemas cognitivos, y es difícil hacer evaluaciones neuropsicológicas de manera global a todo el mundo, no tenemos esa capacidad. Por eso también estamos ayudando a usar herramientas que nos permitan de una manera portátil, con un móvil, el poder hacer exploraciones cognitivas en pacientes que sean válidas, porque si uno mira en internet hay muchos juegos de estos de ¿cuánta edad tiene usted? ¿De qué edad mental tiene? ¿No? Pero lógicamente eso no vale, hay que ver para distintos tipos de pacientes, para distintos tipos de problemas, para distintos tipos de edades, cuáles son los parámetros que nos interesan, y que esa información sea válida y por lo menos se asemeje a la información que tendríamos con el neuropsicólogo haciendo la exploración en la mesa. Y esto es un trabajo que estamos desarrollando, que ya tenemos evidencia científica de que puede ser una herramienta útil y que en los próximos años nos ayudará en el ictus, que es una epidemia, nos ayudará en los cambios más importantes que va a haber en el manejo de las demencias, que eso va a haber un cambio radical en los próximos años, y por lo tanto el poder a distancia y de una manera que sea eficiente para el sistema, pues poder manejar estos datos y poder tener el control de los pacientes, pues es básico. Y ya enlazando con el último punto, que el punto es el futuro, yo creo que el futuro tendremos más robots, mejores, cada vez más precisos, adaptados a más personas, pero si ahora estamos pensando todos en el futuro que ya es presente, estamos pensando en los datos. Si hay una palabra que ha salido en el último año, que es la palabra de moda, es ChatGPT, estamos hablando de inteligencia artificial, y en el fondo, ¿qué es? Es que las máquinas hacen el trabajo a partir de una serie de datos que extraen o tanto de la realidad o que les damos nosotros. Las máquinas son muy buenas para hacer ese trabajo, son mejores que nosotros, para recoger todos los datos y sacar una conclusión. Son mejores que nosotros somos peores. Pero las máquinas necesitan datos. Y los datos no caen del cielo, o los datos, según que los des, estarán sesgados.
y los sesgos crearán resultados que no serán los que queramos. Eso es el gran peligro de todos estos sistemas. ¿Cuál es la puerta de entrada? Y nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos controlar que esos datos que introducimos sean los mejores, sean los adecuados y sean de calidad. Hoy en día, el método que tenemos para tener una información más precisa de estos datos es tener en los propios centros laboratorios. Por ejemplo, en el caso de la marcha, ¿no? Podemos tener laboratorios de marcha. Un laboratorio de marcha pues, nos permite, pues, con distintas cámaras, con distintos sistemas de medición, poder medir datos de cómo esa persona realiza ese ejercicio. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene unos problemas. Eso requiere un espacio y requiere una economía. Y es difícil esto extenderlo de manera masiva a todas las personas. Tienes que hacer una selección de qué personas haces y qué personas no le haces esto. Además tenemos otro problema. Todas estas máquinas dan muchos datos. Y lo que tenemos que aprender es qué datos nos interesa y qué datos no nos interesa. Un poquito. Esto es la sala de cinemática que tenemos en Badalona. Podemos además hacer una monitorización con las cámaras, pueden dar la posición que tenemos en cada momento del músculo cuando hacemos la marcha. Además pueden medir actividad muscular mientras... con gráficos tanto en directo como de manera se puede hacer este tipo de informes que nos compara cómo sería ese tipo de marcha en comparación a un patrón de normalidad, y eso lo hace la máquina con estos sistemas, pero lógicamente estos sistemas son costosos y complejos. Y en este sentido, pues la idea es evolucionar a cómo podemos conseguir más datos de una manera más fácil, mucho más eficiente y mucho más barata, ¿no? Sí. Y de una forma más ecológica, ¿vale? Porque lo que decía, o lo que comentaba el doctor Pelayo, para evaluar la monitorización de los datos de un continuum realizador como sería la marcha en un laboratorio, tenemos que prescribir, hay que haber un técnico, un laboratorio, y ahora lo que estamos desarrollando a día de hoy es un proyecto de que se puede hacer un pequeño análisis del movimiento con 2 o 3 sensores en el mismo gimnasio, con 3 o 4 datos que puedas obtener más, pero que los podamos utilizar el equipo, pero especialmente para que se lo podamos mostrar al paciente, a la persona a la que atendemos, y que compartamos la información y la podamos utilizar para como os decía anteriormente, durante este proceso de rehabilitación. Esta es una frase que ahora veréis que no me la he inventado yo, pero sí que es verdad que es una frase que define el momento en que nos encontramos. Y con este es el principal objetivo, dar el mejor abordaje, y necesitamos datos para que la inteligencia artificial sea mejor, pero para hacer una mejor experiencia de paciente, que al final es por lo que estamos. Y que nos dé, sí, pero datos concretos. ¿Vale? Y esto sería un proyecto que estamos trabajando ahora para intentar lo que hemos visto anteriormente de un laboratorio de marcha muy... me sale una palabra muy grosera ahora, pero que nos da muchísimos datos, ¿no? Sí, muy sofisticada, y lo que queremos es una cosa ecológica, que cualquier profesional viene nuestro paciente, le podamos hacer un pequeño análisis, en ese momento utilizar los datos para esta persona y poderlo comparar con datos, que tengamos también la otra opción, pero la otra opción hay que hacer una prescripción, hay que desplazarse, hay que coordinar, y estamos en un momento de la vida que todo es inmediato, hay que mejorar, la tecnología nos tiene que mejorar esto. Y esto de no hay datos, no hay salud, o sin datos no hay salud, no es que me lo inventara yo. El 23 de octubre, intentando preparar esta ágora de hoy y alguna otra charla con el doctor Pelayo, encontré en internet, en LinkedIn, una compañera, Úrsula, que ha trabajado en Ocoma, en robótica, y ahora está trabajando en otras startups, otras empresas de datos, un encuentro de diferentes profesionales que al final llegaron a 3 conclusiones que el doctor Pelayo ya ha ido introduciendo, y al final es: si no tenemos acceso a los datos correctos para el paciente correcto en el momento correcto,
no lograremos centrarnos en el paciente, que al final estamos hablando de humanización, atención centrada en la persona, y el 97% de los datos de salud aún no están estructurados, que es el principal objetivo. Para alimentar bien a la inteligencia artificial o a lo que sea, tenemos que estructurar antes de recoger los datos para, como decía el doctor Pelayo, tengamos datos de calidad para poderlos compartir, integrar la información aquí con el centro de Europa, de Estados Unidos y donde sea. ¿De acuerdo? Y como comentaba el doctor Pelayo, que haya una regulación para que la confianza de los datos que obtenemos sea fiable y la podamos compartir con seguridad. ¿De acuerdo? Y esto es donde ahora estamos metidos. Antes de conocer esto de que sin datos no hay salud, aquí ya hemos estado intentando no solo buscar escalas, sino que intentar monitorizar a un grupo pequeño de pacientes para ver si verdaderamente se puede realizar, de intentar seguirlos durante las 24 horas, 7 días de la semana. No solo valorarlos el primer día que llegan o cada 4 semanas o antes de marcharse. Lo hemos hecho con una pulsera inteligente. Todas y todos tenemos. Por lo tanto, es una tecnología que está accesible a todo el mundo. Hay que mejorar, hay que ver cómo, cuando vas en silla de ruedas, cómo lee los desplazamientos y cómo cuenta la actividad, pero sí que podemos contabilizar sueño, frecuencia cardíaca durante todos los días y ver esto cómo influye en el proceso rehabilitador. ¿De acuerdo? Que esto hasta ahora lo sabíamos, pero no lo estamos implementando, los profesionales no tenemos esos datos y por lo tanto no podemos mejorar o influir o acompañar de otra manera durante el proceso rehabilitador, ¿vale? Estos son diferentes datos que nos da y hemos sumado dinamometría, perímetros, para todos los factores que nos da. Por ejemplo, nos da una escala de sueños y esto comparado con la actividad que hace el día, si tiene alguna correlación. Estamos en una fase muy embrionaria, para decirlo, pero sí que es verdad que tenemos que ir evolucionando para recoger datos de una forma estructurada para implementar durante el proceso rehabilitador. ¿Y esto de dónde viene? Viene de un proyecto grande del BBHI, del Barcelona Brain Health Initiative, que no partimos de cero y al final se ha obtenido con una población sana, no con discapacidad, no con ictus, no con lesión medular, que hay 7 parámetros que todos conocemos, que son, ahora os diré, el tema cognitivo, el ejercicio físico, la dieta, el dormir, socializarse, tener un plan de vida y la salud general. Son cosas que todas y todos conocemos, pero se han dado datos, se ha dado evidencia de que esto, si lo cuidamos, tenemos mejor de calidad de vida en una población sana. También, durante este proyecto, se ha creado una aplicación que puede monitorizar estos hábitos, estos aspectos, ¿vale? Una tesis doctoral ¿Y nosotros qué queremos hacer con esta pulsera inteligente o con otro que nos recoja los datos? Es, a través de una aplicación móvil, durante el proceso rehabilitador, recoger datos de estos 7 aspectos para ir dando píldoras de conocimiento, píldoras que modulen el proceso rehabilitador y lo potencien. Es decir, continuaremos haciendo entrenamiento de la marcha, pero veremos, esta persona duerme poco, o sea, tendrías que dormir más, te mueves poco, porque al final, vosotras y vosotros, cuando venís aquí, venís 2 horas al día, de las 24 horas, 3 horas. Es importante cuidarse la comida, porque la actividad que una persona con un ictus en sus primeras fases o en las fases crónicas, pues no es la misma que una persona sin tener una discapacidad o con normalidad de hacer actividad física o no hacer, es muy diferente. Son hábitos que tenemos que implementar en los procesos rehabilitadores. Y eso es un ejemplo que hay estudios de que pone que la actividad física mejora la calidad de vida. De Héctor Vidal, por ejemplo, y repito los mismos parámetros, y al final es de dar inputs con la monitorización en el mismo momento a los pacientes de estos 7 hábitos durante el proceso rehabilitador, ¿vale? De motivación y preferencias, hábitos de vida, y al final es un feedback continuo que mejore el proceso rehabilitador y al final el resultado de este proceso, ¿vale? Y este sería un poquito a nivel de tecnología, recoger que lo que estamos es
con la robótica un continuum realizador que queremos con una aplicación monitorizar para potenciar lo que ya estamos haciendo con robótica, ¿de acuerdo? Y utilizar los datos para mejorar los procesos que estamos realizando. Y para acabar, el doctor Pelayo quería... Bueno, quería terminar con 3 ideas. Ahora está muy de moda decir cuando terminas una sesión. Bueno, después de todo este rollo, 3 ideas para llevarme a casa, ¿no? Pues 3 ideas para llevarme a casa. Pues aquí he puesto esas 3, ¿no? Una de ellas es que vamos a ser optimistas. Vamos a poner muchas objeciones a la tecnología, etcétera, pero yo creo, y concretamente en la discapacidad. Yo creo que la tecnología tiene un impacto positivo. Y yo creo que en general podemos tener un mensaje positivo en cuanto al uso de la tecnología, con todas las limitaciones que podamos tener. Eso es un mensaje optimista de primeras. Que tenemos unos riesgos. Yo creo que el principal riesgo que tenemos es que la velocidad de la tecnología, de la presión tecnológica, es decir, el que tengamos nuevos gadgets, nuevos inventos, nuevas ideas, va más rápido que la capacidad que tenemos nosotros de convertir todo esto, esta avalancha, en información que sea veraz, es decir, información que tenga evidencia científica. Y esto nos exige, es decir, la ciencia suele tener unos tiempos y el desarrollo tecnológico va más rápido. Y yo creo que esa adaptabilidad es un problema. Y yo creo que es importante que la gente tenemos que imponernos, la gente que nos dedicamos a la clínica y los propios usuarios, los propios pacientes, tienen que imponer los ritmos, porque la tecnología es muy atractiva, pero nos pone una velocidad que no es la velocidad con la que tenemos la evidencia. Y que tenemos un objetivo, y el objetivo es que tenemos que mejorar la información, el input que entra en todos estos sistemas, pues para que den unos datos que sean mucho mejores, mucho más precisos, mucho más veraces. Y eso creo que es el gran reto. El gran reto es el manejo de la información. Y para eso no hace falta solo innovación tecnológica. Hace falta innovación en gestión, hace falta innovación legal. Es decir, la innovación no solo termina en el robot, sino hay que tenerla en los procesos de desarrollo. Y eso yo creo, incluso innovación filosófica, porque también hay que empezar a ver cómo tenemos que pensar el mundo, ¿no? Entonces la innovación no solo tiene que ser un tema tecnológico, sino que tiene que estar en todos esos ámbitos. Y con esto ya hemos terminado. O sea que muchas gracias por la atención y yo creo que da tiempo ahora para preguntas.